Planella. ¿Qué le parece este espantajo de Aznar Bueno, que reaparece en campaña? Ni me gusta lo que dijo Mas, ni me gusta lo que dice Aznar. Y considero sinceramente lógica la respuesta de Iglesias, ¿no? Pero yo creo que al margen de lo que digan, me parece que los problemas que tengamos no se solucionan de esta manera, ¿no? Yo creo que hay un problema, que el problema está en que hay una parte importante de la sociedad catalana desearía otra España distinta, no salir fuera de España, que una parte desea salir fuera de España y que unos no quieren reconocer que existe el problema y que otros entienden que la única salida del problema es la independencia. Yo no entiendo la independencia como salida. Unión Democrática no va a votar la independencia el día que propongan su declaración en el Parlamento de Cataluña y apuesto por el diálogo, a pesar de que mucha gente me dirá que hace tiempo que este no existe. Nunca es tarde y no hay otra salida, otro instrumento. Eso es la política, es dialogar, es pactar y transaccionar. Y a mí no me van a mover de aquí. Usted dice que morirá con las botas de diálogo puestas. Sí. ¿Morirá? Se lo pregunto por el CIS. ¿Se morirá usted? Se lo pregunto por el CIS, si me refiero a su formación, a Unión. Mire, primero, si usted compara las encuestas del CIS de estos días con las de las elecciones del 2012, se encontrará que le daban a Convergencia y Unió por arriba 10, 12, 14, hasta 17 diputados más de los que tuvo. Y por abajo, la CUP le daban 0, 0,1, 0, 0, 0,1, 2, sacó 3 y nosotros 50 y no 69, ni 62, ni 64, ni 65. Primero. Segundo, en esta ocasión hay una dificultad técnica que te reconocen todas las empresas de encuestas. Hay un histórico para hay un recuerdo de voto muy indefinido y eso perjudica notablemente a los pequeños. Y tercero, creo que hay mucho voto oculto. Desgraciadamente hay un clima que mucha gente catalanista no se atreve a decir que no vota independentista porque se le ha transmitido la sensación que no es un buen catalán. Y tan buen catalán es el que vota independentista, el que vota autonomista, el que vota Unión o el que vota a cualquier otra opción política. Por tanto, da por bueno lo que hoy publica La Razón, que dice que son ustedes los grandes tapados de estas elecciones. Bueno, tapados no. Lo que sí se dice, y lo dice mucha gente, es que vamos a ser la sorpresa positiva. Y lo dicen personas con conocimiento de causa, relevantes en la sociedad catalana, incluso en la sociedad española. Pero la sorpresa la tienen que dar los ciudadanos, no Unión. Y por tanto lo que hay que hacer es intentar convencer al ciudadano de por qué esta opción que es Unión Democrática, por qué el residuo que queda de catalanismo político, ese catalanismo moderado, europeísta, que tanto ha hecho por Cataluña y por España, aunque a veces no haya querido reconocerse, es importante que tenga fuerza política en el futuro porque todo esto, todas estas declaraciones, este clima, los que quieren romper y quieren irse, todo esto habrá que recomponerlo. Y para esa recomposición no digo que los únicos que sean necesarios e imprescindibles sean ese catalanismo moderado, pero sin duda lo será. Pero visto este escenario, vistos estos sondeos tan poco favorables, ¿no se arrepiente usted de no haber roto antes con Convergencia? No. Es decir, se ha perdido un tiempo precioso. Sí. Usted ha perdido muchísimos meses para darse a conocer. Sí. Incluso se le achaca a Unión que durante estos últimos años tal vez ha estado más centrada en los despachos que en la calle, haciendo campaña. Yo no comparto la última de las reflexiones, pero no me arrepiento o no nos arrepentimos. Si nosotros hubiéramos pensado exclusivamente, como usted indica, en los intereses del partido, claro que sí que debiéramos haber roto hace un año, por ejemplo, hace año y medio. Pero, vamos, no quiero dar nombres, pero cualquier persona importante, relevante políticamente, social y económicamente, en Cataluña y en España, nos pedía que no lo hiciéramos. Y tiene su lógica. Si Unión critica el adelanto electoral del señor Mas, si Unión deseaba que se finalizase la legislatura, si Unión entiende que los políticos debemos intentar aportar estabilidad y especialmente cuando hay crisis como todavía la hay, salimos de la recesión pero todavía hay crisis, no tenía sentido hace un año, todavía con una crisis mucho más dura, en plena crisis económica, romper, provocar anticipo electoral o algo que para nosotros es peor, dejar a Convergencia en manos de Esquerra Republicana. Después, a partir del primer año, Convergencia, ella opta por eso, por pactar con Esquerra y por proponer la independencia, y Unión toma una decisión, lo hace mediante una consulta a todos sus militantes, ningún otro partido es hecho. Y como no comparte esa hoja de ruta, esa propuesta de independencia, declaración unilateral con Esquerra, dice, me voy. Sí, para nosotros hubiese sido mucho mejor. Ahora tenemos poco tiempo, creo que tenemos espacio, pero poco tiempo. Pero hay que pensar en el interés general. Una de las carencias que yo creo que existen estos días es que faltan estadistas, no digo que lo seamos nosotros, atención. Y hay mucho político que busca simplemente el éxito electoral, el rédito electoral, y hay que ir un poco más allá.
¿está pensando en Rajoy y en Sánchez? Porque le he escuchado a usted decir que lamentablemente ellos creen que las catalanas son un entremés antes de las generales, que están utilizando las elecciones catalanas simplemente para sacar rédito político. No me cabe la menor duda, esa es mi opinión, ¿no? Pero creo que no me equivoco, de que tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy están pensando mucho en las catalanas, pero con el ojo ya puesto en las elecciones del 13 o 20 de diciembre. Y tiene cierta lógica, porque es un partido para el conjunto de España y le es muy importante, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, no tener un mal resultado en Cataluña. Pero no me refiero simplemente a eso, yo me refiero a todos aquellos que no están diciendo la verdad a la sociedad, a todos aquellos que huyen de la solución del problema, a todos aquellos que, antes decía, entienden y explican como si no pasara nada, como si fuese algo tan sencillo como irse a un bar a tomar un café, proponen la independencia sin tener en cuenta que eso comportaría una gran fractura de la sociedad, que esa no es una decisión que se pueda adoptar con un diputado de más, que para aprobar o modificar el Estatuto de Autonomía en Cataluña se necesitan 2/3 partes del Parlamento. ¿Cómo vamos a declarar la independencia con un diputado más? Que además, como dije, no hay una gran mayoría social y por otra parte que después tendríamos consecuencias respecto a la Unión Europea. Ellos dicen, no pasa nada, no saldremos de la Unión Europea, Europa no nos puede perder. No, es que claro que no quiere perder a nadie Europa, pero es que es Cataluña que se va de Europa. Si yo me voy de España, me estoy yendo del territorio, del Estado que tiene el acuerdo con la Unión Europea, con la OTAN o cualquier otro organismo internacional. No es que nos echen, es que nos vamos nosotros y después hay que llamar a la puerta y para darte respuesta resulta que tienen que estar unánimemente todos de acuerdo y además todo el mundo cree necesario en la candidatura que encabeza el señor Romeva y donde está Mas y la gente de Esquerra, independentistas, etc. Todo el mundo cree necesario que para poder declarar la independencia necesitan a la CUP. Y la CUP quiere irse de Europa. La CUP decía el otro día, de una sola jugada, nos deshacemos de la monarquía, de la OTAN y de la Unión Europea, porque es un lastre para Cataluña. Yo no quiero que Cataluña esté ni 20 segundos fuera de la Unión Europea, por muchísimas razones. De hecho, usted está convencido de que la CUP no va a querer hacer más presidente. Que además le quedan días si consigue la mayoría absoluta gracias a la CUP. Esa es una opinión personal. Tesis, ¿no? Sí, esta es mi tesis. Uno tiene que seguir con atención lo que van diciendo unos y otros, ¿no? Ayer mismo Junqueras, el candidato Romeva volvía a hablar de gobierno de concentración. En ese gobierno de concentración, Esquerra invitó a la CUP y dijo que Cataluña sí que es pot, donde está Podemos, que debería también participar de una manera u otra en ese gobierno. Sale Junqueras, responsable de Esquerra, y dice que se siente mucho más próximo de las políticas de la CUP que no de las políticas de convergencia democrática. Además, a mí me da la sensación de que al final esto lo importante no va a ser la independencia sí o no, sino que en Cataluña va a crearse, aparte de la incertidumbre, y eso es negativísimo para la actividad económica, para la confianza, para la inversión, y eso afecta al consumo, va a crearse un gobierno de izquierdas tipo Colau elevado a Generalitat de Cataluña y ingobernable. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿La independencia o ese gobierno? A mí me preocupa la independencia, pero fíjese, es que Cataluña no será independiente porque lo diga Cataluña. Cataluña solo será independiente si desde fuera le reconocen independiente. Bueno, y eso coincide con lo que ha dicho el presidente del PNV en las últimas horas. Si le parece, vamos a escuchar algunas de las declaraciones. Hablábamos de Pedro Sánchez y de Artur Mas, les vimos juntos en una foto que se hicieron en la estación de AVE de Lleida. La foto la colgó el propio Rajoy en su tuit con el lema del PP, Unidos ganamos, pero está claro, Lorena, que fue un guiño, porque unidos no lo están. Más bien todo lo contrario, Susana. Ese encuentro fortuito del que hablamos en la estación de Lérida fue muy comentado en la prensa y también en las redes sociales, pero sus protagonistas quisieron dejar claro enseguida que sus posturas están muy alejadas. Así como van a escuchar es como contestaba Rajoy a quienes le preguntaron precisamente por esa instantánea. No es fácil unirse con quien regala alcaldías a partidos extremistas e independentistas para que no gobierne el Partido Popular, que es exactamente lo que ha ocurrido y que es algo pues ciertamente muy lamentable y que al final pues supone sin duda alguna una pérdida de credibilidad muy grave por parte de los dirigentes socialistas. ¿Y qué es lo que dijo el líder del PSOE sobre este asunto? Pues según Pedro Sánchez, Rajoy es un problema para España. Escuchen. Rajoy se ha convertido en un problema político para España y que solamente será posible la regeneración democrática, política y social en nuestro país cuando el Partido Popular pase a la oposición, se regenere, limpie su casa y renueve los liderazgos. ¿Quién es más problema para España, Rajoy o Sánchez? Mire, yo creo que habrá ciudadanos que opinarán que uno que el otro. Para nosotros, hasta el día de hoy, no hay una apuesta seria ni de uno ni de otro
con una propuesta política encima de la mesa. Hay que distinguir, es cierto que Sánchez y el PSOE hacen la propuesta genérica de reforma de Constitución, pero no hay ninguna propuesta. A mí lo que me importa no es ese tipo de discusión muy en campaña electoral, muy intentando... Regate corto, ¿no? Sí, arañar votos al contrario, a ver si crezco electoralmente. De luces cortas. Lo que yo digo es, vamos a ver, ¿existe o no existe un problema? La manifestación del otro día, a la que yo no asisto porque no soy independentista y quería en la República Catalana, pero es un hecho, que hay una parte importante de Cataluña que le gustaría que en materia de inversiones, de financiación y de reconocimiento de su lengua, etcétera, etcétera, se tratara de otra manera, es un hecho irrebatible. ¿Eso es un problema o no lo es? Si es un problema, hay que buscar una solución, sí o no. Al presidente del Gobierno le vengo diciendo en sede parlamentaria, señor presidente, hablemos, búsquese la solución, acabarán declarando la independencia unilateralmente y eso no se resuelve en el Tribunal Constitucional. Eso lo hemos escuchado todos. Y los otros independientes. El diálogo para ellos ya pasó, es del siglo pasado, no quieren dialogar los otros y estos de aquí no hacen propuestas. Entonces, oiga... Esto que usted le ha dicho en sede parlamentaria al presidente Rajoy, que todos hemos escuchado, entiendo que también se lo ha repetido en privado, en su despacho. ¿Qué le dice Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que no, tampoco voy a hacer de portavoz de Mariano Rajoy, pero yo creo que ni unos ni otros van a hacer una propuesta hasta que no acabe el ciclo electoral, ¿no? Fíjese que cuando... ¿Pero la harán pasado el Yo ciclo, creo que el no 28? tendrán otro remedio, porque hoy desde el independentismo catalán se dice mucho, no, si Europa nos va diciendo por atrás que este es el camino. No, eso es mentira. Europa no dice que este sea el camino. Europa, claro que no quiere perder ni a catalanes, ni a griegos, ni a portugueses, ni a españoles. Lo que pasa es que Europa lo que no quiere es que prospere un modelo de ruptura de Cataluña y sea a su vez miembro de la Unión Europea, porque los bavareses le van a decir a la señora Merkel, oiga, ¿y por qué los catalanes sí y yo no? O los del Véneto, de la Padania, al señor Renzi. Y entonces estaríamos en un modelo de fractura de estados que va muy en contra de lo que estaban ustedes reivindicando. Yo comparto de una política única. Lo que se va es a mayor Unión Europea, mayores competencias, mayores interdependencias. Por eso no quiere Europa. Ese es el problema. Y ante este problema, insisto, hay que sentarse a dialogar. Antes no habrá apuesta. Después estoy convencido que si alguien dialoga, pero no diciéndole, oye, vengo a dialogar para irme, eso nadie lo va a respetar, nadie va a aceptar un diálogo sobre eso. Si uno dice, vengo a dialogar sobre esta cuestión para mejorar, acordarlo entre todos y después someterlo a una consulta, eso sí que tiene viabilidad, eso sí que puede permitir perfectamente que Europa diga, bueno, aquí hay un problema, si se enquista será un problema para Cataluña, para España y para Europa y yo no quiero ese problema. Movamos pieza, dialoguen ustedes, por favor. Ayer desembarcó en Madrid número 1 de la lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva. ¿Fue usted al desayuno informativo? No, yo ayer estaba en Barcelona haciendo campaña electoral y, vamos, ni que hubiese estado aquí, con mucho respeto, pero ya sé más o menos lo que van diciendo, depende de dónde también y depende de qué día. Tampoco cambió el discurso en Madrid. No, pero es que el señor Romeva, por ejemplo, empezó su precampaña electoral diciendo que Mas no sería el candidato y después vía Twitter tuvo que rectificar porque alguien le dijo que no dijera eso, porque estaría en línea de lo que antes decía yo, que al final no será Mas quien administre el resultado electoral. Ahí están Esquerra, la CUP y el mundo de independentistas. El otro día, el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una de las entidades que forma parte como ingrediente de la lista Junts pel Sí, habló de que habría que prepararse para la desobediencia civil. Eso es una barbaridad. Pues bueno, aquellos que creen que realmente apoyando a Junts pel Sí, apoyando a Romeva, apoyando a Mas, están apoyando una negociación que no es para la independencia, sino para mejorar Cataluña, se equivocan. Están apoyando una mecha que se ha encendido, que desde aquí es cierto, se echa a veces gasolina necesariamente cada día y que nadie controla la explosión. Y eso, para mí, es sin duda una barbaridad política, haber entregado la agenda política por parte de Mas del catalanismo moderado a Esquerra y a ese mundo independentista. Bueno, pues había cierta expectación con ese desayuno, más periodística que otra cosa. Había también bastantes sitios vacíos. Lorena, cuéntanos. Y en ese desayuno informativo que, como decías, tenía más expectación periodística que asistentes, Romeva confirmó lo que ya ha dicho Mas, que con 68 diputados, esto es la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, iniciarían ese proceso para conseguir la independencia catalana. Si el Parlamento son 135, una mayoría suficiente son 68 diputados. ¿Solo 68 para declarar la independencia? Para implementar el proyecto que se ha comprometido a hacer Junts pel Sí, se puede empezar el proceso, efectivamente. En ese encuentro, Romeva también invitó a sacar conclusiones de lo que él definió como masiva participación en la manifestación de la Diada del pasado viernes. Escuchen lo que dice él. Cuando un país de 7,5 millones de personas saca 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, da igual, repito, de gente a la calle, quizás sería pertinente preguntarse por qué. ¿Qué pasa?
que ha hecho que toda esta gente esté en estos momentos en la calle protagonizando las movilizaciones, y no un año, no, durante 4 años consecutivos, las movilizaciones más masivas que se han visto en Europa en los últimos tiempos. Y Artur Mas, hay que preguntarle por la supuesta corrupción en Convergencia. Esto es lo que dijo en el programa El Objetivo. Asegura que dio la cara por su tesorero Daniel Ossácar sobre ese asunto, el de las comisiones del 3%. Escuchen. Fue en su momento administrador, es cierto que está imputado en un proceso que vamos a ver cómo termina. ¿Pone la mano en el fuego por él? Sí, pongo la mano en el fuego por él. Sí, así de claro. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Poner personas de confianza en temas que, aunque no lleve yo o no lleve otra gente que se dedica a la política dentro del partido, necesitamos personas que realmente sean de esta confianza y que sepamos que son personas absolutamente correctas y honestas en su funcionamiento. Lo que decía Artur Mas el domingo por la noche, y lo que no es habitual es que los empresarios catalanes hablen con claridad, pero ayer Félix Revuelta en este programa, en Espejo Público, lo hizo. El presidente de Naturhaus explicó lo que supondría la ruptura y pidió, literal, cariño para los catalanes que se sienten españoles. Si la independencia de Cataluña hace que Cataluña salga del euro, pues las consecuencias que vamos a tener son muy negativas. Es decir, hay que pensar de que Cataluña representa el 17-20% del mercado del territorio español y, bueno, pues el otro 80% pertenece al resto del territorio, con lo cual, pues bueno, vamos a perder seguramente mucha economía en Cataluña. Los que somos españoles catalanes nos pegan palos en Cataluña y luego nos vuelven a pegar palos en el resto de España. Entonces estamos maltratados. Entonces yo lo que pretendo es que por lo menos el resto de España nos dé un poco de cariño y nos acojan y nos ayuden, ¿no? Y a la variedad de declaraciones que estamos escuchando estos días sobre la situación en Cataluña, una más que simbólica, la de Andoni Ortúzar. El presidente del PNV lanzó un mensaje a Mas. Asegura que uno no se puede declarar independiente y que no se puede engañar a la gente. Escuchen. Una sociedad no se puede partir por la mitad. Ni 51-49, ni 49-51. Hoy en día uno no se declara independiente. Lo declaran independiente otros países cuando lo reconocen. Bueno, seguro que usted da la razón a Ortúzar, pero el caso es que Artur Mas dice que no hay ningún artículo de la Unión Europea, y en eso coincide con Oriol Junqueras, que permita expulsar a 7,5 millones de ciudadanos. Es que hay personas que quizás no estén formadas y hay que disculparlas, pero el presidente de la Generalitat debe ser persona formada. Cataluña forma parte de la Unión Europea porque forma parte de España. España es el Estado que en su día suscribió con la Unión Europea o con tantas otras organizaciones internacionales un acuerdo y entró en la Unión Europea. España como Estado. Cataluña, porque es una parte de España, está en ese tratado. Si yo me voy por mi propia voluntad, si yo me voy, soy yo el que me excluyo. No me echan, soy yo el que me excluyo. El artículo 4, por otra parte, del Tratado de Lisboa, habla claramente de la integridad territorial de los Estados, como el artículo 2 de la Constitución española. El 49 y 50 del Tratado de Lisboa habla claramente que de volver a tener que entrar en la Unión Europea por si sales, deben aprobarlo todos sin excepción, todos los Estados miembros. Eso de entrada es la ley. Pero más importante que la ley es la reflexión que hacía antes. Lo importante, los tratados podrían modificarse, habría muchísimas dificultades, pero podría modificarse. Pero ¿cuál es la voluntad política de los señores Merkel, Hollande, Renzi y compañía? Lo dije antes. Por supuesto, porque es el único camino para la Unión Europea. No guste o no guste, esa es la Europa de los Estados de hoy. Y con la crisis económica reciente se ha visto que la única manera de avanzar es tener una unión fiscal, más unidad europea, por tanto, no lo contrario. ¿Nos está engañando Artur Mas? No están diciendo la verdad, por supuesto. O lo ignoran, lo cual sería mucho peor, o no están diciendo la verdad. Ayer en la BBC, lo comentábamos ahora, al candidato señor Romeva se le dijo claramente, oye, pero si ustedes saldrán y tienen que volver a pedir entrar y tienen que tener la unanimidad, pues eso hay que explicarlo a los ciudadanos. No se puede reconocer un día, como dijo el señor Sánchez, que vamos a salir de la Unión Europea, no se puede decir, como dijo el Consejo de Agricultura el otro día en una entrevista en un periódico, Regió 7, que la Cataluña está dispuesta a pagar a los agricultores el dinero que pierdan por no pertenecer a la Unión Europea, cuando a veces no podemos pagar ni la limpieza por las dificultades de financiación. No se puede decir eso, no se puede jugar con la gente, no se puede jugar con los intereses económicos, no se puede jugar con los intereses sentimentales, lo decía el presidente del PNV, no un 49-51 ni un 60-40, se necesitan mayorías más amplias para emprender este camino. Están llevando el país al precipicio y unos
insisten en la independencia y otros, y me quejo también de ello, insisten simplemente en no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y a veces echando aguas en el fuego. Y no simplemente el PP, también Ciudadanos, que tira la piedra y esconde la mano. Hay que buscar a alguien que entienda que no la independencia, pero sí el diálogo y sí a la respuesta y solución política. Antonio. Esta campaña también se está viendo marcada por el famoso 3%. Yo estoy convencido de que usted conoce bastante de esto y conoce la verdad. Lo digo por sus años de aliado con Convergencia 37. Y con el señor Artur Mas. ¿Dónde cree que va a terminar esto? Pero comprenderá que si no participaba en decisiones políticas importantes, yo no tengo ni idea de la contabilidad de Convergencia Democrática. Ni idea. Absolutamente ni idea. Sí, yo he formado parte de un gobierno. Nunca hemos tenido consejerías que hayamos tenido capacidad de contratar obras de inversión pública. Nunca hemos regentado una consejería inversionista y no sé absolutamente nada. No le pregunto por usted, le pregunto por Mas. Usted pone... La pregunta del momento es, ¿usted pone la mano en el fuego por Artur Mas de que no se vaya a ver implicado? Yo la pongo por todo el mundo, porque para mí es un mandato de cualquier demócrata en un Estado de Derecho. Pongo la mano al fuego por cualquier persona hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es principio básico. Respeto al principio de inocencia. Como también respeto, y mucho, las acciones judiciales. No soy de los que comparte la tesis de que todo esto se hace contra el 27 de septiembre y tal y cual. Este famoso registro en la sede de Convergencia, que tampoco comparto la espectacularidad, pero que no es justo solo acordarte de esa espectacularidad cuando te afecta a ti, sabiendo que a otros partidos también les ha pasado, o sabiendo que el propio señor Rato pues tuvo precisamente una detención en la puerta de su casa que fue todo un espectáculo. No se puede decir que cuando el espectáculo te toca a ti va contra los intereses de Cataluña. No, yo creo que es malo ese espectáculo que se dio en ese caso, que se ha dado en otros casos, pero la acción judicial es un juez que regresa de vacaciones, a finales de julio hay unas determinadas perspectivas de sospecha y empieza a actuar porque el suplente no lo ha hecho, me parece lógico, durante el mes de agosto. Lo que sorprende es que miren ustedes los toros detrás de la barrera, es decir, como si no estuviesen al tanto del 3%, como si eso les cogiese de nuevas. Es que algún empresario me tiene que decir a mí que está pagando un 3% cuando no me lo paga a mí. Yo debo saber si ingresa o no ingresa la Fundación de Convergencia Democrática un 3%, por el amor de Dios. Claro que no sé la contabilidad de Convergencia. Y de entrada, insisto, como cualquier otra persona, física o jurídica, política o no política, tengo que defender la presunción de inocencia de eso. ¿Nunca ha tenido una conversación con el señor Pujol, con el señor Mas, sobre esto? En el que les dijera... nos están acusando de esto. Su ha sido citado como testigo en el caso Pujol. Y siempre, lógicamente, me habrán dicho que eso no es cierto. Y así lo tengo que Labrán decir. no me dijeron, porque Labrán es un condicional. Lo habló y le dijeron que era falso. Evidentemente, siempre me han dicho que no es cierto. Pero insisto, yo, a partir no de esa posición, a partir de lo que sirve para cualquier ciudadano, presunción de inocencia. Es muy fácil desde cualquier parte acusar. Lo difícil es probar. Por tanto, en democracia hay que probarlo. Eso es el Estado de Derecho. Yo no tengo elementos de prueba ni orales ni documentales. Por eso nunca he hecho una acusación. Por tanto, quien los tenga, que lo haga, que lo pruebe y que se juzgue cuanto antes mejor. No, nada más. ¿Y no será, señor Durán, que usted tiene las manos atadas precisamente por el caso Pallarols? ¿Pero qué tiene que ver el caso Pallarols con esto? Bueno, también era un caso de Pero, por favor, el caso Pallarols es un caso juzgado. El caso Pallarols era que un señor determinado recibía unos cursos de ocupación y entregó unos muebles a una sede de partido y entregó unos ordenadores a otra sede de partido. Precisamente dos sedes de partido donde se hacía política contra el Durán. Y hay una sentencia. Y a Unión le condena por esos muebles a pagar cierto dinero. Y hemos pagado ese dinero. Hicimos un crédito avalado por todos los cargos públicos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ni con los montantes, ni con el procedimiento. ¿Por qué voy a tener yo las manos ligadas de algo que ya es cosa juzgada y que además nos ha costado a todos los dirigentes del partido un crédito que hemos avalado para dar ese dinero? ¿Y cree que le ha pasado factura precisamente, me refiero al caso Pallarols, o a esos 37 años de ser socio de Convergencia cuando se habla de las comisiones del 3%? Yo creo que la gente sabe que todos los partidos en algún momento determinado han podido tener algún problema, pero no creo que eso nos pase ningún tipo de factura, sinceramente. A ver, señor Durán, dos curiosidades. El señor Espadaler es el candidato de Unión a las elecciones catalanas. Si las elecciones catalanas son tan importantes y tan vitales, ¿por qué Espadaler y no usted? ¿Cuáles son sus planes entonces? Esa primera pregunta. Y después otra curiosidad, que es ya que le conoce tan bien, y que es una pregunta que me hago recurrentemente, ¿qué le ha pasado a Artur Mas? ¿Cómo ha podido cambiar tanto en tan breve lapso de tiempo? Bueno, la primera le explicaré con mayor acierto, la segunda será un juicio de valor, ¿no? Vamos a ver, Espadaler es el secretario general del partido, es persona más joven que yo, lleva más tiempo gestionando en la Generalitat y conociendo más el gobierno de Cataluña, lo ha hecho muy bien como consejero de Interior y, de la misma manera que es evidente que yo tendría derecho
el líder laborista que acaba de salir elegido es mayor de edad que no lo soy yo. Y es evidente, por tanto, que en cualquier país europeo mi edad no sería impedimento alguno. Pero la gente también pide renovación. Y, por tanto, en ese contexto nos pareció que el mejor de entre todos nosotros no era yo, sino que era Ramón Espadaler. Y Ramón Espadaler es un excelente candidato y ahí está como candidato a la presidencia de la Generalitat. Yo estoy a disposición del partido. El señor Ortúzar no es candidato a nada y, sin embargo, es la figura que representa el Partido Nacionalista Vasco. Javier Arzallus no fue figura, pero nadie discutió nunca si él, Javier o ahora Ortúzar no se han puesto siempre a disposición del proyecto del partido. Por eso estoy aquí yo, acabando la lista electoral y a disposición de lo que haga falta. El futuro, Dios dirá, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué gobierno hay. Igual soy imprescindible o necesario, digo imprescindible, la palabra que utiliza Junts pel Sí, en un gobierno de Cataluña. Vete a saber lo que va a pasar, hay mucha incerteza, por lo tanto veremos lo que pasa a partir del 27 y a partir de aquí se decidirá. La segunda, bueno, yo creo que más le ha faltado habilidad política y ha entregado desde hace tiempo, yo lo decía públicamente, no privadamente, que también tendrán ustedes muchas declaraciones mías diciendo, oye, estamos entregando con Convergència i Unió a Esquerra Republicana la agenda política. Eso es un gravísimo error. Vamos a competir con ellos en su propio mercado. Nosotros no compartimos eso. Hasta que llegó la propuesta definitiva de independencia y nos fuimos. Entonces, Mas pues, es víctima y además creo que está en una apuesta más épica que no realista, ¿no? Y que mucha gente le va a seguir, mucha gente hay que apoyar al presidente, no dándose cuenta de que al final la CUP y Esquerra y los otros independentistas que hablan de insumisión le van a dejar y no va a ser él quien controle el 28 de septiembre la agenda política. Cristina. Buenos días, señor Durán Lleida. Yo quería ponerme en el escenario postelectoral. Es verdad que cuando después de las elecciones catalanas nos metemos de cabeza en las elecciones generales y posiblemente todo esté paralizado hasta entonces. Pero ¿usted cree que en el entorno del PP se puede abrir, está abierto el debate sobre una reforma constitucional o un modelo de financiación que pueda dar satisfacción también a Cataluña? Y luego sobre el propio papel de Unió. Usted, bueno, pues dice que los sondeos no están dando la fuerza real que puede conseguir Unió, que puede ser una sorpresa. En ese escenario postelectoral catalán, ¿usted se ve confluyendo de alguna manera con Ciudadanos, con el PSC, con el PP? ¿Qué es lo que va a hacer Unió con sus votos, con la representación que tenga? Y no estoy hablando necesariamente de un frente, que cuando se habla de frente es una cosa terrible, pero ¿qué va a hacer Unió? ¿Qué aliados puede tener? Vamos a ver, Unió lo que va a hacer es, con sus diputados, votar no el día, como decía el señor Romeva, que sometan en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia, y después, aunque el señor Romeva insiste, y lo hacía ayer, de que el 28 lo único que hay que hacer es declarar la independencia y que no hay que gobernar durante un tiempo, evidentemente que hay que tomar decisiones, evidentemente que hay que tomarlas en el ámbito, por ejemplo, pues de la sanidad. Recuerdo un debate de los últimos en el Parlamento catalán sobre el consorcio sanitario de Lleida, donde Ciutadans, por cierto, votó con la izquierda en contra. Pues nosotros somos favorables a ese consorcio sanitario, somos favorables a la colaboración del sector público con el sector privado, no a privatizar, pero sí a esa colaboración. Habrá que decidir si se dan conciertos a las escuelas privadas o no, a las escuelas que cumplan determinados requisitos. Romeva tiene una política muy distinta de la Convergencia, a su vez muy distinta de la Esquerra Republicana. La de Unió es clara, facilitar y defender la libertad de los padres a escoger escuela para sus hijos y en este contexto, por supuesto, la libertad de creación de centros con ideario. Habrá que tomar decisiones en el ámbito de la agricultura y de medio ambiente. El señor Romeva fue el máximo opositor en el Parlamento Europeo contra el canal Segarra-Garrigues, muy importante para mis tierras. Bueno, pues ¿cuál será la política medioambiental que se aplicará? ¿La que defiende el señor Romeva, la de Esquerra, la de otros independentistas más de izquierdas, la de Convergencia Democrática? Europa hay que mirarla. O sea, que usted cree que se tienen que dedicar a gobernar, ¿no? Que alguien tiene que dedicarse a gobernar. ¿Qué vamos a hacer? Si hay un presupuesto de casi 40.000 millones de euros para la Generalitat de Cataluña, ¿qué se va a hacer el 28? Declaramos la independencia. Pero entonces esto no es definitivo, lo digo porque la sensación desde España... Claro. Estas elecciones, estamos ante la madre de todas las batallas, ante las últimas elecciones, ante las elecciones plebiscitarias, ante el reto máximo al que se ha llegado en democracia desde Cataluña hacia el Estado español. La sensación de muchos ciudadanos de España es que nos la estamos jugando. No sé en Cataluña, que a veces tenemos distintas percepciones. Pero claro, usted lo que me plantea, incluso antes ha comentado, un gobierno de izquierdas, esto es más de lo mismo. Vamos a seguir, ¿no estamos ante la batalla final? Perdone la expresión, que quizás no es adecuada, pero... O sea, la batalla final es evidente que es muy importante las elecciones, pero que no son simplemente elecciones para decidir
qué mayoría tendrán los de Junts pel Sí y la CUP para declarar la independencia. Porque, reitero, al día siguiente en Cataluña sigue habiendo 7,5 millones de personas receptores de las políticas del gobierno de la Generalitat, y bien tendrán que tomar decisiones. ¿Pero se caminará definitivamente hacia la independencia? Pero pregúnteselo al de Junts pel Sí. Su sensación. ¿Qué cree usted? No, ¿Cuál es su sensación? Antes dije, y repito, no me expliqué bien, y Ortúzar tampoco, que la independencia de Cataluña no se gana declarándola, se gana el día que te la reconozcan, y a mi juicio no te la van a reconocer. El problema de la declaración de independencia, el problema de ir, como va el señor Mas, con gente que llama a la insumisión civil, el problema de ir con gente como la CUP para tener la declaración de independencia que quiere salir de la Unión Europea, el problema que dice la CUP también de que la ley es lo menos importante, el problema es la confusión que eso genera, la incertidumbre que eso genera, la desconfianza que eso genera en una parte importantísima de España, porque es motor de la economía española y porque somos el 19% del PIB. Eso es lo grave. Pues, la independencia llegará. El tema de la reforma constitucional. ¿Usted ve que un gobierno del PP acabará reformando la Constitución? A continuación me van a desmentir, quede claro. Pero mi sensación es que pasado el ciclo electoral esto se va a mover. Fíjese que en el transcurso de estos meses el propio PP con el ministro de Justicia habló de una posibilidad de reforma. Claro, y al cabo de pocas semanas, voy a ello, al cabo de pocas semanas le dijeron, no, esto no. Y después Margallo, y automáticamente a Margallo le dijeron, oye, tú te callas. ¿Por qué? Porque están en campaña electoral, van a buscar su voto fijo y más bien quieren situar otra vez, como en el debate del Estatuto, al PSOE como el que no tiene claro la unidad de España, nosotros sí. Por tanto, no son momentos de hablar de propuestas para Cataluña. Pero tiene que haberla una. Tiene que haberla, la habrá. Habrá un día que desde fuera y desde dentro habrá la presión necesaria para que eso exista. Lo importante es que fuerzas como Unió, que están dispuestas a ese diálogo, fuerzas como Unió que representan lo que ha sido el catalanismo político, estén allí, no nosotros solos. Porque si están simplemente los que quieren la independencia y simplemente los que van echando línea al fuego, pues no va a haber solución. Y eso se enquistará y será un problema grave. Ánimo y energía, señor Durán. Muchísimas gracias. De verdad.